Amigos de Patrimonio, continuamos gozando de la información del ámbito cultural. ¿Sabían ustedes que hace 100 años, en 1913, nació en el distrito de Guarocondo de la provincia de Anta, el más grande charanguista del Cusco? Su nombre, Julio César Benavente Díaz, un gran ejecutante del charango que paseó su arte no solo en el Cusco ni a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Hoy, que se celebran 100 años de su nacimiento, queremos rendirle un homenaje con este informe. Hablar de la vida de Julio César Benavente Díaz es hablar de la historia de un hombre que abrazó profundamente su charango, al cual denominaba cariñosamente su cholo del Ande. Nació el 18 de noviembre de 1913 en el distrito de Guarocondo de la provincia de Anta. Sus padres fueron José Benigno Benavente Velasco y Carmen Díaz Reyes. Sus estudios primarios los realizó en su pueblo natal de Guarocondo, los secundarios en el Colegio Nacional de Ciencias y los superiores en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Él se había iniciado muy pequeño todavía dentro de la carrera, porque a los 7 años comenzó a tocar el rondín con mucha eficacia. Luego de eso, a los 11 y 13 años, él ya dominaba la quena, la guitarra y la bandurria. Luego de esto, él prácticamente su inicio real como el intérprete extraordinario del charango lo hace pues a los 14 años. A los 14 años comienzan sus dedos a tañer las cuerdas del charango cusqueño. Pero él era autodidacta, entonces él aprendió a tocar este instrumento viendo y escuchando a los charanguistas de esa época. En 1940 unió su vida a María Alicia García Benavides, quien fue su fiel compañera y gran colaboradora en la difícil y ardua tarea que desempeñó como músico en la sociedad. Mi mamá tenía su tienda y había entrado un joven ahí, yo estaba. Se presentó Benavente tienda, entonces yo tenía 15 años. Así es que desde ese día nos conocimos, siempre venía. Y después, a los 16, entrando a los 17 años, me casé. Siempre me daba mis serenatas con su charango, con su quena. Y después llegué a tener a mis hijos. Llegué a tener 9 hijos de ese amor que tuvimos. En vida, fue un personaje polifacético por ser folclorista, compositor, escritor, cultor de la música andina, deportista y amauta, facetas que cumplió con profesionalismo, sencillez, amabilidad y mucha pasión. Nací para ser maestro y lo soy por mi esfuerzo y dedicación, decía Julio Benavente, quien en efecto fue un maestro de maestros, connotado pedagogo cusqueño. Fue un gran amauta, es decir, un educador, ¿no?, que había participado mucho y había ayudado mucho en la acción de la reforma educativa del país, por lo que le condecoran con las palmas magisteriales en el grado de amauta. Primeramente se inició como maestro meritorio en su pueblo, donde trabajó 2 años en forma gratuita. Posteriormente fue nombrado como profesor y director de la escuela de Oropesa. Siempre propuso que la enseñanza debería ser objetiva, que en lo mejor debería el profesor ser bastante didáctico y hacer las cosas en el campo real. Propuso también el uso del material, el dibujo, las imágenes, para que recién llegar a la última etapa que era la palabra. El ñahuico
fue el apelativo que le pusieron en sus años mozos, tiempo en el que fue un excelente deportista, otrora crack del Cienciano, otra faceta que desarrolló con gran pasión y entusiasmo. En esta etapa, pues Julio, curiosamente también llegó a ser el entrenador, preparador físico y capitán del equipo del Cienciano en ese entonces. Tan bueno era jugando fútbol a Julio Benavente, le apodaron con el nombre de Ñauico, porque tenía una gran visión de gol. Sin embargo, a lo largo de sus 82 años, la música fue el motor de su vida, por la que Julio Benavente llenó su corazón de dulces melodías del canto andino y en sus manos el alma de los pueblos del Ande, el charango peruano. Un eximio ejecutor charango era considerado como algo elegido, mágico, divino. En el Cusco no había otro que toque igual. Yo aprendí de él. Su vida era en música, podemos decir, ¿no es cierto? Y tenía canciones originales sobre sus experiencias más importantes. Estudioso e investigador de géneros musicales que lo motivaron a crear un estilo de interpretación muy personal, conservando el sentido rítmico, armónico y melódico. El estilo que tenía es verdaderamente un estilo cusqueño, que actualmente en realidad ya no toca. Era un estilo muy peculiar. O sea, él decía que todo lo que tocaba, todos los sueños que salía, era del corazón. Su estilo era al medio entre el estilo campesino y un estilo más de cosmopolitan. Este es europeo, un acorde europeo, y este es indígena así, ¿no? Y él era al dentro de los dos lados. Y por eso su estilo era muy, muy especial. La otra cosa es esta mano, que no puedo demostrar porque no puedo hacerlo. Pero él tenía la habilidad de hacer independiente su dedo y su pulgar. Sí, independiente, entonces era un sonido muy, muy rico. Y el estilo característico fue pues el tipi, ¿no? Palabra quechua que significa tocar con las uñas o peliscando. Él ideó un género musical propio de él, que lo llamó los tres motivos, que consistía en que primero él tocaba un yarabí, que era una música sentimental, para luego tocar una marinera, que era una danza de pañuelos, y rematar con un huayne que expresaba pues, ¿no?, lo mejor, lo profundo de la vida andina. Desde su juventud hasta el último día de su vida, participó en un sinnúmero de eventos artísticos. Fue socio nato del Centro Cosco de Arte Nativo y charanguista de la Orquesta Típica. Con el Centro Cosco viajaba pues, por todos los departamentos del Cusco, hasta que en uno de esos años fueron invitados por la Corporación Nacional de Turismo, allá en Lima, donde Julio Benavente, como solista, interpreta una de sus maravillosas temas que él compuso, que se llamaba el Ripukunay Casapatapi. Ripukunay Casapatapi, pasa con el camino chapi, y aguarhuequita sin baratani, y aquí uno tatacaratani. La mala hierba, que es pues prácticamente el himno de la familia Benavente García. Este tema él se había inspirado en el campo santo de su tierra. La hierba mala, la mala hierba, la hierba mala, la mala
la hierba mala, esa soy yo. Con este arte que llevaba dentro de sus venas, tuvo la oportunidad de presentarse en diferentes escenarios del departamento del Cusco y de las regiones andinas de nuestro país. Posteriormente, su música llegó a diversos escenarios de Norteamérica y Europa. A todos ellos llegó con orgullo, mencionando a su querido Guarocondo y su entrañable Cusco. Viajó a tantos sitios, lo llevaban y para que se presente. Fue hasta Roma y según él me contaba, en Roma había hablado con el Papa y le había dicho al Papa que le toque. Le había tocado charango y le había regalado un rosario. Y después siempre nos visitaban a la casa. Venían gringos, venían toda clase de gente a aprender a tocar charango. Por ejemplo, el que se quedó por mucho tiempo y estuvo en casa hasta aprender bastante fue Tonturino. El charango era algo muy cerca de mi corazón. Entonces empecé a estudiar con Julio. 77, en los años 82, 83, yo vivía con los Benaventes en esta casa en San Sebastián. Y toquemos juntos casi todos los días. Y también me dijo en esta época que si quieres entender el charango tienes que ir al campo y estudiar con los campesinos más. En la Universidad de Texas en Austin, Julio ha venido y ha dado clases en el charango, quena, y enseñó como siempre, ¿no? Persona a persona, demostrando la manera que toca él. Julio Benavente Díaz fue ampliamente reconocido como uno de los más notables exponentes del charango cusqueño y fue a la vez un gran compositor y maestro de la música popular, tal como lo expresan sus amigos y alumnos. Por los años de 1958-59, ha sido mi profesor en la universidad. Él nos enseñaba un curso de educación. En una oportunidad tuvo una actuación, entonces él estaba con su charango. Y yo, por casualidad, alcé su charango, ¿no? Y empecé a tocar. Claro, aquella vez no tocaba mucho, ¿no? Pero parece que le gusté. Entonces, puedes tocar, pero vas a venir a tal parte, a ver si damos. Y así empezamos con él a tocar. Ya después aprendí bastante de él, mucho. Como producto de esta valiosa y larga carrera artística, en 1982 grabó un LP con la UNESCO en el Perú, publicado nuevamente en Francia en 1985 y posteriormente generó otras producciones musicales. Otra faceta que tuvo Julio Benavente fue la de artista cinematográfico, por lo que participó en la película Jaguar Fiesta del escritor José María Arguedas. Entonces fue invitado para participar en esta obra que lo dirigió el cineasta Figueroa. Entonces aquí pues le dan el papel de Don Pancho. Y si viéramos nosotros o cualquiera lo viera la película, realmente Julio Benavente pues actúa magistralmente. Valgan verdades, poco y no es feo. Y don Antenor, ¿para qué sirve ese señor? No es verdadero. Su alma en Lima y su panza en Puquio. Es un maldecido. En mérito a toda esta trayectoria artística y por ser uno de los más destacados artistas musicales del Perú, la UNESCO, en 1972, le confirió el título de Patrimonio Cultural de la Música. Por su parte, el Consejo Provincial del Cusco, en mérito a su gran talento artístico y por ser cultor de la música andina, lo galardonó en 1988 con la Medalla de Oro de la Ciudad del Cusco, y el entonces Instituto de Cultura, hoy Ministerio de Cultura de Cusco, lo galardonó con el Charango de Oro en 1994.
esposo, padre, abuelo, amigo, maestro, cultor, el mago del charango como lo denominaban, un artista a carta cabal que trascendió en el tiempo. Grandes virtudes que mañana 18 de noviembre, al cumplirse 100 años de su nacimiento, serán distinguidas mediante un homenaje póstumo que la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco le oficiará en el Teatro Municipal del Cusco a las 19 horas, por lo que desde el programa Patrimonio hacemos extensiva la invitación a toda la población cusqueña.